Y esta parte pues tiene singular relevancia porque aunque tomamos, como ya lo vimos, muchísimo fundamento del Antiguo Testamento, nosotros tenemos la dicha, la gracia y la fortuna de vivir en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento habla pues del nacimiento de Cristo y hasta su segunda venida. Y en este ínter es en donde estamos. Muchísimos hombres de la fe, incluso también lo leemos en la palabra, supieron, conocieron, tuvieron profecías de que iba a llegar el Salvador, de que lo íbamos a conocer, de que lo íbamos a tener, pero no lo pudieron ver, no pudieron saber de Él como tal. Pero nosotros sí, aleluya, gloria a Dios, nosotros vivimos en el Nuevo Testamento. Aquí estamos, hermanos. El texto base que vamos a tomar para esta enseñanza es del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17. Hay diferentes versiones y cada uno pues enfatiza alguna cuestión. Para esta prédica, pues el Señor ha puesto en nuestro corazón que usemos esa versión. ¿Alguien nos puede decir qué significa RVR 60? Reina Valera revisada o revisión 1960. Muy bien, si hizo la tarea, hermana Dul. Y a mí me gusta Reina Valera 60, aunque el idioma que maneja, como también ya lo vimos, es un español antiguo, pero revisando varias versiones, algunas manejan, por ejemplo, como sinónimo pecado e iniquidad, por poner solo un caso. En cambio, Reina Valera 60 no. Donde es iniquidad, dice iniquidad. Y donde es pecado, dice pecado, porque no es lo mismo. Una cosa es el pecado, otra la iniquidad, otra la transgresión, otra la rebelión, ¿no? Y Reina Valera 60 sí respeta esas traducciones. Pues por eso me gusta trabajar también en Reina Valera 60, ¿de acuerdo? Y dice Juan 1:17, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Amén, amada iglesia. Hoy entonces vamos a entrar en una de las revelaciones más gloriosas de la palabra de Dios. Y ese es el Nuevo Testamento. Está dividida en dos grandes partes. Primera parte, ¿cómo se llama? Antiguo Testamento. Y la segunda parte, el Nuevo. Pero aquí lo importante, el Antiguo Testamento anuncia al Mesías. Lo anuncia. Pero el Nuevo Testamento nos lo revela, amén, nos lo muestra. Amén, amén, gloria a Dios. Entonces, el Nuevo Testamento no es solamente una colección de libros. El Nuevo Testamento es la manifestación de la gracia de Dios para salvar a la humanidad. ¿Ustedes quieren ser salvos? Nada más tres. ¿Ustedes quieren ser salvos? Amén. Lean el Nuevo Testamento. Ahí está el manual, ahí está el instructivo, ahí están las ordenanzas, es decir, lo que el Señor nos pide que hagamos y también lo que nos dice que no hagamos, ¿verdad? Pues originalmente fue escrito en griego y todo el mundo dice, ¿pero por qué en griego? Si Cristo hablaba arameo, Cristo hablaba hebreo, ¿por qué en griego? Bueno, pues porque es un momento circunstancial de la historia, hermano. Fue un momento circunstancial de la historia. Era el idioma más común de aquella época. ¿Por qué? Pues porque había habido una gran conquista del imperio griego, que estaba ya en decadencia y surgió, ¿qué otro imperio? Después del griego, ¿quién vino? ¿Quiénes estaban ahí en la época de Jesús? Los romanos. Pero el idioma que prevalecía era el griego. Y al estar escrito en griego, también tenía un propósito de Dios. Nada es casualidad.
Si la mayoría de la gente entendía el griego, ¿cómo creen que se podía conocer más de la palabra de Dios? Pues escribiéndolo en griego. ¿Ok? Dios quería que llegara a la mayor cantidad posible de naciones, su palabra. Y el tema central del Nuevo Testamento, díganme quién es. Jesús. Jesucristo es el tema central del Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? Ahí nos habla de su nacimiento, su ministerio, su muerte, su resurrección, su iglesia y la gloriosa segunda venida que tendrá. Paréntesis, algunos dicen que ya vino por segunda vez, que en realidad estamos esperando la tercera. No hablemos ni de segunda ni de tercera, hablemos de que vuelva a venir, para no meternos en discusiones bizantinas, dicen algunos. Lucas 24, 44, Reina Valera, revisión 60. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esto se los dijo Jesús mismo. Aquí quitamos otro mito también. El Antiguo Testamento en ningún lado menciona a Jesús, ¿no? Con el nombre, no. Pero todo lo que decía lo describía a Él. Y Él lo cumplió. Porque también es cierto que en la época de Jesús había sucedido años atrás que otras personas dijeron que eran el Mesías. Pero no se cumplió en ellos absolutamente ninguna de las profecías. Y Jesús cumplió, si no es que el 100%, no quiero mentir, pero la grandísima mayoría de todas las profecías del Antiguo Testamento. Él sí las cumplió. Entonces, hermanos, la palabra clave ahora para que nosotros entendamos el Nuevo Testamento es la palabra gracia. La gracia de Dios. ¿Y podemos decir gracias, Señor, por tu gracia? Claro que sí. Es más, debemos de decirlo. Gracias, Señor, por tu gracia. Por la gracia que nos das, que nos compartes, que nos permite. Porque, hermanos, no fuimos salvados por méritos. No fuimos rescatados por obras. No fuimos transformados por religión, Fuimos alcanzados por la gracia de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios por los que están escribiendo. Hermanos, miren, me voy rápido. Son 5 puntos los que vamos a tocar en esta enseñanza. Vamos a empezar con el primero. El primer punto es los evangelios. Quiero hablarles un poco de los evangelios. En los evangelios Jesús es revelado en carne y en sangre. En el evangelio escrito por Mateo vamos a ver que Jesús es el Rey prometido. Todo el evangelio de Mateo lo que nos va a estar refiriendo va a hablar de que Jesús es en realidad ese Rey prometido. ¿De acuerdo? El evangelio de Mateo presenta a Cristo como el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Mateo conecta constantemente el Antiguo Testamento con Jesús, ¿sí? Hace una vinculación entre lo que decía el Antiguo Testamento y lo que fue cumpliendo Jesús. Y tenemos una cita de muchísimas, bueno, solamente voy a mencionar Mateo 1:21, Reina Valera, revisión 60, y dice: y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y aquí podemos hacer una correlación, comparar la Biblia con la Biblia, ¿de acuerdo? Otra duda que pudiera surgir, me adelanto. Pero ¿por qué si en el Antiguo Testamento o en otras en circunstancias anteriores de su anunciamiento no dijo que se iba a llamar Jesús? ¿Cómo dijo que se iba a llamar? Emanuel. No, ¿ya ves? Allá decían que se iba a llamar Emanuel y le pusieron Jesús. No es el mismo.
¿Qué significa Emanuel? Emanuel. Dios con nosotros. ¿De acuerdo? ¿Y qué significa Jesús? Salvador. También nos podemos expresar a Dios y a Jesús con sus atributos. Le podemos llamar conforme a sus características, con sus atributos, con sus fortalezas, pero sigue siendo Él, sigue siendo la misma persona. Entonces, Emanuel y Jesús es la misma persona. Si tuviéramos que llamarnos de alguna denominación como congregación cristiana, ¿qué denominación seríamos? Pentecostal. O sea, como cristianos, pero ¿qué denominación? O neopentecostal, porque hay una pequeña variación. ¿De acuerdo? ¿Por qué pentecostal? ¿A qué le damos mucho énfasis en una iglesia pentecostal? Esto es fundamental que lo sepamos de aquí para adelante. Al evento del Pentecostés. ¿Quién habla? No, pero esas ya son consecuencias, pero ¿de qué? ¿De quién? Del Espíritu Santo, hermanos. O sea, somos pentecostales porque le damos una gran trascendencia e importancia a la presencia, obra y acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es lo que significa pentecostal. La manifestación que tuvo el Espíritu Santo cuando descendió en los discípulos y entre otras cosas les dio el don de lenguas. Pero no solo el don de lenguas, hay muchos dones. Hay muchos dones que nos da el Espíritu Santo y que nos quita el Espíritu Santo. Yo con todo respeto digo, no entiendo por qué hoy día hay iglesias cristianas que no le dan relevancia al Espíritu Santo. Si es misma palabra de Jesús, ¿qué dijo Jesús a sus discípulos en la última cena? Que dejaría un consolador. Pero antes de decirle eso, ¿qué les dijo? Hay una palabra clave ahí. Les dijo, yo me voy, pero oraré al Padre. Les conviene. O sea, ¿han puesto atención en esta palabra? Dice, les conviene que yo me vaya. Imagínate que Jesús te diga, hermano, te conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque el Padre te va a enviar al Espíritu Santo, el Consolador. Jesús mismo lo dijo, dice, me voy, pero les conviene porque Dios les va a enviar al Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Dios está presente aquí. Amén. Jesús está presente aquí. Aleluya. ¿Pero a través de quién? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Por eso yo no termino de entender por qué hay congregaciones que no le dan la relevancia al Espíritu Santo, ¿no? Sí, ahí está, pero con reservas. Jesús no apareció accidentalmente ahí. Él era el cumplimiento del plan eterno de Dios. Amén. ¿De acuerdo? Fíjense, la humanidad esperaba un ¿qué? Un guerrero, un libertador. Un líder político. Los profetas lo anunciaron. Los cielos lo prepararon. Y en Belén nació el Salvador. Amén. Amén, nada más un amén. 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 Aplicación pentecostal. Hermano, hay promesas que Dios habló ya sobre tu vida. Y todavía puede ser que no las hayas visto. Pero, así como Cristo cumplió cada profecía, Dios también cumplirá lo que prometió sobre ti. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios, amén. ¿Quién le da un aplauso a nuestro Padre Dios? Gracias, más fuerte. Amén. ¿Cuál es tu versículo favorito de Mateo? Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. Mateo 6:33. Aunque no se lo sepan de memoria, a lo mejor lo traen subrayado en su Biblia, porque dijeron, esta palabra es para mí. Mateo 5, versículo 13, la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? No sirve ya para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Amén. ¿Qué somos? Dijo Jesús. La sal, hermanos. ¿Cómo saben una comida sin sal? Insípida, sosa, fea, ¿verdad?
Pues así se ve una celebración cuando no tiene sal, hermanos. Amén. Así se ve una celebración cuando estamos, ay, qué bueno que esté la alabanza. Qué bueno que el loquito de ahí enfrente esté ahí, brinque y brinque como un loco. Los demás, estamos acá, Hermano. sin sal. Mateo 4:4, y él les dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 28:19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. A mí me gusta, por ejemplo, Mateo 6, del 9 al 13. ¿Alguien sabe de qué habla? Mateo 6, del 9 al 13. El Padre nuestro. ¡El Padre Nuestro! Amén. El Padre Nuestro, ¿nadie lo tiene subrayado? Si no, subrayenlo en este momento. Mateo 6, del 9 al 13 es el Padre Nuestro. Amén. La oración más poderosa del cristiano, con una vez que la digas basta. No necesitas decirla 10 ni 15 veces. Una vez basta. También a mí me gusta Mateo 6, 14, 15. Y ya se fijaron que el capítulo 6 está muy interesante. Mateo 6, 33, Mateo 6, 9 al 13, Mateo 6, 14 al 15. Si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes les perdonará sus ofensas. Esa es una de las cosas muy, muy fuertes que debemos de aprender y obedecer. Perdonar y pedir perdón. ¿Vale? Cuiden a esos versículos. Vámonos al segundo evangelio. ¿Cuál es? Marcos. ¿De qué habla Marcos? Marcos va a hablar de Jesús como el siervo poderoso. Esto es para que el estudio que estamos haciendo. El evangelio de Marcos muestra a Cristo en acción. Y ahí está su primer grandísimo ejemplo. Jesús estuvo sentadito ahí en su casa, esperando que la gente viniera a buscarlo y a verlo. No, Jesús andaba movidito. De aquí para allá, de allá para acá, venía, iba a orar, iba a fiestas, a eventos, a reuniones. Entonces no es pecado ir a fiestas, eventos y reuniones. No, hermano, no es pecado. Pecado es si haces algo indebido, pero ir no. Comer con publicanos, con recaudadores de impuestos, con prostitutas, ¿es pecado? No. Jesús andaba en acción, y en Marcos lo vamos a ver mucho. Marcos enfatiza los milagros, las sanidades, el poder. Porque Jesús, ¿qué hacía, hermanos? Jesús sanaba enfermos, Jesús liberaba endemoniados, calmaba tempestades, multiplicaba los panes, resucitaba a los muertos. Todo eso hacía Jesús. Hacía. La fe es hacer. La iglesia, hermano, créemelo, necesita volver a creer en el poder de Cristo y en lo que Cristo hacía. Créetelo, hermano. Hace rato que estábamos en las alabanzas, yo oraba y decía que los hermanos nos lo creamos, lo que estamos diciendo. Señor, eres increíble, me lo creo. Señor, eres invencible, me lo creo. Para eso alabamos, hermanos. Cree el poder de Cristo. El evangelio no es teoría. Y está en la palabra, 1 Corintios 4:20, misma versión. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios se tiene que manifestar en el poder que tiene Cristo. Porque, hermano, el mismo Jesús que sanaba cuando estaba aquí en la tierra, ¿qué crees? Sigue sanando. Amén. El mismo Jesús sigue liberando al cautivo. El mismo Jesús sigue bautizando con el Espíritu Santo. Gloria a Dios por los que se bautizaron y gloria a Dios por los que no se han bautizado. Cristo no ha perdido su poder. Amén. Amén. Dilo conmigo, hermano. Cristo no ha perdido su poder.
Ok, 2, 3 personas diferentes. ¿Cuál es tu versículo favorito de Marcos? Marcos, Juan 1:4, bautizaba Juan en el Espíritu y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. ¿Qué versículo es? Es Marcos 1:4. Marcos 1:4, bautizo para el perdón de los pecados. Amén. Bueno, es la parábola del sembrador. La parábola del sembrador es Sí. una de las más maravillosas. Exactamente, es esa. Bueno, ¿Qué versículo es? Por otra parte, cayó en buena tierra, que es Marcos 4:8. Y dice, pero por otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. En Betania, en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se derramó sobre su cabeza. Ya recuerdan la historia. Marcos también tiene un montón de versículos, hermanos. Léanlo y subrayenlo, van a ver. Yo rescaté algunos. Marcos 1:35. Muy de mañana, ¿qué hacía Jesús? Se iba a orar. Muy de mañana. En 1:40 me encanta. Le dice, si quieres puedes sanarme. ¿Cuántos necesitamos decirle a Dios, Dios, si quieres puedes sanarme? ¿Qué le contestó Jesús? Si quiero, pero tienes que pedírselo. 4:8, la cosecha de 30, 60 y 100. Víctor la refiere mucho. Quizá no han puesto atención, pero es un versículo poderosísimo. Amén. Porque muchos pueden decir, ay, es que yo me esfuerzo, pero no veo gran cosa. Hermano, para Jesús ya es maravilloso que tu cosecha sea del 30%. Amén. El 30% ya es un milagro que Dios te está concediendo. No necesitas tener el 100% en todo. Amén. No necesitas crecer ni madurar, ni que tu negocio rinda 100% de ganancia. Para Dios es bendición que tu cosecha sea incluso del 30%, del 60% también. Ese es otro versículo poderosísimo, que subrayenlo también, estudienlo por favor. El 6:3, donde menciona a las hermanas y a los hermanos de Jesús, sus hermanos carnales. Y aquí el catolicismo, que dice, no, es que en esa época a todo mundo se le decía hermano, pero en realidad eran sus primos. O sea, por favor, no queramos tapar el sol con un dedo. La palabra refiere el nombre de sus hermanos y hermanas carnales. Por supuesto que después de Jesús, María tuvo más hijos. Bueno, toda la vida nos engañaron, ¿verdad? Pues con eso también nos engañaron, pero está ahí. Marcos 12:34, no estás lejos del reino de Dios. ¿Se acuerdan? Que dijimos, no basta con ser buena persona. No, es que yo soy buena persona. Es que mi amigo es buena persona. No basta. Jesús le dijo, no estás lejos, pero no está dentro. Y me encantó cuando el hermano Alonso se bautizó, ¿no? Que le preguntó el pastor, ¿por qué te vas a bautizar? ¿Y se acuerdan lo que contestó? Amén. Ay, a mí me quebró. ¿Qué le dijo? No quiero estar ni lejos ni cerca, quiero estar. No quiero estar lejos, quiero estar dentro del reino de Dios. Dije, wow, gloria a Dios, gloria a Dios. Evangelio 3, Lucas. Lucas nos habla de Jesús como el Salvador perfecto. Lucas presenta la biografía más completa de Cristo. Ese ya es un dato interesante, ¿no? Aquí Lucas nos muestra la compasión de Jesús, nos muestra el amor por los pecadores y nos muestra la salvación para todos. ¿De acuerdo? Nos muestra la compasión de Jesús, el amor por los pecadores y la salvación para todos. Y Lucas presenta parábolas hermosas. Lucas es muy interesante porque hay muchas parábolas. Está la del hijo pródigo, que hay quien dice que no deberíamos de llamarla así, porque en realidad no solo habla de uno de los hijos, sino que habla de los dos, que deberíamos de llamarle la parábola de los dos hermanos, porque también el hermano que se queda nos da una súper enseñanza, la parábola del buen samaritano,
la parábola de la oveja perdida. Todas estas están en Lucas. Jesús vino a buscar lo que estaba perdido, hermanos. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Alguno de ustedes ha estado perdido algún tiempo? Así es. Sí. Amén. ¿Qué crees? Jesús vino por ti. Dale gracias. Amén, amén. Dale gracias. Quizá alguien llegó hoy, incluso hoy, sintiéndose indigno, sintiéndose enfermo, sintiéndose angustiado, triste, desesperado, sin ánimo. Pero la buena noticia, hermano, el Evangelio es que Jesús hoy te recibe, porque Jesús hoy está recibiendo al caído, Aleluya. está recibiendo al herido, está recibiendo al rechazado, está recibiendo al pecador arrepentido. Si tú aún estás en algún pecado, arrepiéntete, pídele perdón a Dios y Jesús te va a recibir. Porque la gracia sigue abierta, hermano. La gracia de Jesús todavía está disponible. Tómala, hazla tuya. Versículos favoritos de Lucas. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22:44. Lucas 22:44, hermana. Bueno, a mí me gusta el del hijo pródigo, porque siempre ahora que Dulce se bautizó dije, gracias a Dios, un hijo más a su rebaño. Amén. Lucas 20:18, los labradores malvados. Todo el que caiga sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella caiga lo desmenuzará. Amén, fuerte ese versículo. A mí me gusta mucho este versículo y recuerdo cuando yo llegué a Cristo, me gustó mucho. Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén, tome su cruz. Sí, hay muchos. Lucas 1:38. Lucas 1:38 también es una palabra fuertísima, ¿eh? Es cuando dice, cúmplase en mí tu voluntad. Amén. ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo? No, en Lucas apenas 1:38. Capítulo 1. No, ya estamos hablando del nacimiento apenas. ¿Quién lo dijo? María dijo, cúmplase en mí tu voluntad. Y nosotros tenemos que decir, Señor, cúmplase en mí tu voluntad también. El capítulo 3, versículo 9 es fuertísimo también. Todo árbol que no dé buen fruto, ¿qué? Será cortado y echado al mar. Aguas, hermanos, si no estás dando frutos, ¿eh? Y dar frutos es de mucha manera, pero aquí en la congregación, dar frutos es ser dispuesto, ser disponible, que seas de los que, a mí me da miedo el micrófono, no me gusta hablar. No todos tienen que hablar, hermano. En la mañana llegan hermanos tempranito y se ponen a barrer aquí, a trapear, a poner las sillas, a acomodar. Hay muchas maneras de empezar a dar frutos. Llegar a recibir a los hermanos. Yo voy a llegar temprano porque a todos los hermanos que lleguen quiero darles un abrazo de bienvenida y decirle bienvenido. Eso ya es empezar a dar frutos. Ya el que se anime y empieza a pasar acá para empezar a hacer una pequeña oración para las ofrendas, etcétera, ya está empezando a dar frutos. No seas de los que llegas, te sientas y punto, se acabó, ya no haces nada. Enrique. Bueno, yo estaba buscando, tengo bastantes subrayados, pero amén. No es así como que todos sean mis favoritos, porque todos son favoritos. Amén. Pero ahorita buscando uno, me metí en Lucas y me salió uno muy importante, que considero que es bastante importante. Y dice así, es Lucas 23:46. Entonces Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Amén. ¿Por qué no encomendamos nuestro espíritu todos los días a Dios? Amén. Todos los días nos ponemos en sus manos. Gracias. Ok.
Lucas 1:37, también es un versículo que debes aprenderte todos los días. Para Dios nada es imposible. Si tú te crees eso, vas a decir, wow, Señor esto, Señor aquello, Señor aquí, Señor allá. Para ti nada es imposible, Padre Dios. Eso me encanta. Y uno que también ya he predicado varias veces, Lucas 6:40. Lucas 6:40, el discípulo no es superior a su maestro, pero el que complete su aprendizaje será como su maestro. ¿Quién la toma para sí este versículo? Tómenlo, digan, yo lo tomo, lo hago mío. Tómenlo en verdad. Cuando murió Elías el tisbita, ¿qué dijo su sucesor? ¿Qué fue quién? ¿Quién fue el sucesor del profeta Elías? Eliseo, ¿qué dijo? Que es la doble porción. Pero tomó su ¿qué? De Eliseo. Su manto. Dijo, yo quiero el manto, yo lo tomo. Así ustedes, hermanos, tomen las cosas, tomen la palabra de Dios y digan, yo la tomo, yo la quiero para mí, yo la hago mía. Eso es bien poderoso también. Todo esto que estamos hablando son herramientas, son material que les va a servir para toda su vida, hermanos. En verdad, denle gracias a Dios por estas revelaciones. Evangelio siguiente, el Evangelio de Juan. Aquí Juan nos habla de Jesús como el Hijo de Dios. El Evangelio de Juan, algunos dicen el Evangelio según Juan o San Juan, revela la divinidad de Cristo. Juan nos dice al principio, en Juan 1:1, dice, en el principio era el Verbo. Era el Verbo. Y ahí ya nos está hablando de la palabra, del origen, en Génesis, de mismo Jesucristo, desde las primeras palabras. ¿Por qué, hermano? Porque Jesús no era solo profeta, no era solo un maestro, no era solo un hombre. Jesucristo es Dios manifestado en carne, manifestado en ser humano como tú y como yo, 100% Dios, pero también 100% humano. Eso es increíble. Los estudiosos, los ingenieros, los matemáticos nos van a decir, eso no es posible, 100% es todo, no se puede ser 100% una cosa y 100% la otra. Pero ya acabamos de leer que para Dios nada es imposible. Dios puede hacer lo que Él quiera. Él puede ser 100% Dios y ser 100% hombre. Amén. O como los memes que estuvieron publicando en las semanas pasadas, ¿no? Seguramente los vieron. A ver, entonces, ¿Dios tenía ombligo? Oh, pues entonces no era perfecto, ¿verdad? ¿Dios comía? ¿Olía? Entonces no era perfecto, ¿verdad? Y hasta otra... ¿Y Dios tenía ese órgano que usan los humanos para ir al baño? Entonces, no, ¿verdad? Mira, la respuesta, por si les preguntan, porque también nos vamos a enfrentar a eso, de que no falta el Vivales que quiera meternos duda y hacernos poner cuatro, se dice por ahí. Mira, Dios puede tener lo que le pegue la gana, porque Él es Dios. Incluso por eso la pregunta cuando te pasa algo no es ¿por qué? Tú no le tienes que decir, Señor, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué pasó el otro? ¿Por qué no pasa esto? ¿Por qué no veas el otro? La respuesta es así de sencilla, hermano. ¿Por qué? Porque Dios es Dios y puede hacer lo que Él quiera. Punto. Cuando vivas una situación, estés en algún problema o alguna petición, pregúntale ¿para qué? No ¿por qué? Porque Dios puede hacer lo que Él quiera. Pregúntale ¿para qué? Y eso ya va contigo. Amén. Ahora sí, te va a decir, es que quiero esto, porque no estás haciendo lo otro, porque te falta esto, porque Él ya te va a decir ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿De acuerdo? También encontramos los yo soy, ¿de acuerdo? En Juan Jesús dice, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo,
yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. ¡Wow! ¡Qué poderoso!, ¿verdad? Aplicación pentecostal. Hermano, el mundo busca respuestas en muchos lugares, pero solamente Cristo puede llenar el vacío del alma. No busques en otros lugares, no busques en las drogas, no busques con los falsos amigos, no busques en irte de parra, en escaparte de la escuela o lo que aplique en cada uno, porque esa no es la solución. No recurras a la mentira. La verdad os hará libres, también dice la palabra. Jesucristo es el único que puede llenar el vacío. Si tú perdiste, en la mañana orábamos también por los que habían perdido familiares en estos días. Si tú tienes un vacío llamado mamá, tienes un vacío llamado papá, tienes un vacío llamado esposo, llamado esposa, tienes un vacío llamado hijo, llamada hija, tú entrégaselo a Dios. Acércate a Jesús, porque Jesús es el único que puede llenar todos esos vacíos, y además es el único que no te va a fallar, porque todos los demás, por nuestra naturaleza todavía humana, podemos llegar a fallar, seguramente fallaremos, pero Cristo no te va a fallar. ¿Cuál es tu versículo favorito y por qué del libro de Juan? A mí me gusta dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Amén, gloria a Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, gloria a Dios. Yo pensé que todos iban a decirlo a coro. Es el versículo emblema del cristianismo, Juan 3:16. Tenemos que aprendérnoslo de memoria, pero no para repetirlo, sino para estar nosotros convencidos y fuertes en la palabra de Cristo. Juan 1, del 11 al 12. ¿Qué dice? Mas a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas al que cree en Él, en su nombre, Dios le dará potestad de ser hecho hijo de Dios. Hijo de Dios, también poderosísimo este versículo. Juan 10:10. El ladrón no viene para matar y matar. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria a Dios. Dios vino para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10, ve. Y ahorita voy a hablar de esa parte también, porque ese versículo tiene dos partes. Parte A, parte B. La primera parte dice, el ladrón vino para robar, matar y destruir. Pero la parte B dice, pero Dios quiere que tengas vida plena y abundante. ¿Cómo lo citamos entonces? Juan 10:10, ve. La parte B es la poderosa. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Confiar, creer, confiar, hermano, confía en Dios, y hay muchos más. 3:30, que es necesario que Él crezca y que yo decrezca, dijo Juan el Bautista. Pero así es con nosotros también, los que éramos bien orgullosos, soberbios, pedantes, engreídos, creídos. Tenemos que tomar este versículo de Juan 3:30 y decir, ok, yo tengo que menguar para que Él empiece a crecer. No soy yo, es Él, es Él. Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:35, y Jesús lloró. Juan 11:35, y Jesús lloró. Perdónanos, Señor. Juan 14:14, ¿alguien se lo sabe? Pídanle a Dios en nombre mío y Él se los concederá. Pídanme en mi nombre y yo se los concederé. Este es el argumento, el sustento bíblico de por qué no le pedimos ni a María, ni a los ángeles, ni a los santos. Juan 14:14. Juan 6:35.
Yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el Amén. que en mí crea nunca tendrá sed jamás. Amén. Entonces Juan tiene un montón de versículos también. Tema 2, acuérdense que son 5. Vamos a hablar del libro de los Hechos. Después de los 4 evangelios viene el libro de los Hechos. ¿De qué habla el libro de los Hechos? Del nacimiento de la iglesia llena del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles narra la expansión de la iglesia primitiva. ¿Cómo era la iglesia primitiva? Pero Hechos no habla solo del crecimiento de la iglesia, Hechos habla también del poder del Espíritu Santo. Habla del poder del Espíritu Santo. Todo el libro de Hechos habla del poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice: pero recibiráis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cómo es que vamos a recibir el poder? Cuando venga a nosotros el Espíritu Santo. Por eso el hermano Víctor ha insistido mucho en que no basta el bautizo en agua. Hay que pedirle al Espíritu Santo que venga y nos bautice. Es importante liberarnos de espíritus malignos. Ojo con lo que voy a decir. Es importante tener un proceso de sanidad y liberación de espíritus malignos e inmediatamente pedir que el Espíritu Santo nos llene. Porque si echamos fuera espíritus malignos y dejamos la casa limpia y ordenada, ¿qué va a pasar? Va a regresar con 7. ¿Va a regresar solo? 7 peores. Con 7. Igual que ellos, que él. Peores que él. Así es que cuando vivan un proceso de liberación espiritual, hay que pedir inmediatamente la llenura del Espíritu Santo para que la casa ya esté ocupada. Hermanos, créanme, el Pentecostés cambió la historia de la humanidad. Créeme, de veras. Allá en la sala, en el aposento alto, donde estaban reunidos los discípulos, descendió fuego. Hablaron en otras lenguas y fueron llenos del Espíritu Santo, y en ese momento nació la iglesia. Amén. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Ahora, la iglesia no nació por estrategia, O sea, dijo, ¿qué haré para...? No fue una estrategia. Nació por su poder sobrenatural de Dios. Amén. Pero ¿qué necesitamos hoy, hermano? La llenura del Espíritu. Llenarnos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos más oración. Quiero verlos el viernes aquí a las 8 de la noche, hermanos. Necesitamos más oración. Necesitamos más unción. Pídele al Espíritu Santo. Pídele a Dios que te unja. Hace rato alabamos diciéndole: úngenos, Dios, con tu aceite. Pídele más unción. Pídele más ¿qué? Santidad. Santidad, ser santos, acercarnos más a la santidad. Y pídele también más ¿qué? Más fuego del Espíritu Santo. Dilo: queremos, Señor, más fuego del Espíritu Santo. Pídeselo, hermano. Hay algunos que no hablan, que no lo dicen. Hermano, la iglesia moderna tiene tecnología, pero la verdad es que necesita volver al poder pentecostal, al poder del Espíritu Santo. Sí, la tecnología puede que lleguemos a algunas personas en línea en este momento, puede ser que en la tarde o en la semana alguien lo vea, pero eso no basta. Para que lleguemos a decenas, a cientos o a miles de personas, lo que en verdad necesitamos es el fuego y el poder del Espíritu Santo. Por eso hay que pedirlo constantemente. Hay que pedirlo constantemente. ¿Quién de ustedes tiene algún versículo preferido de Hechos y por qué? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 10:44. Mientras Pedro le hablaba así al Espíritu Santo, cayó sobre todos los que lo escuchaban.
Amén, la venida del Espíritu Santo. Hechos 16:31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Cree en el Espíritu Santo, cree en Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense para que sus pecados les sean perdonados. ¿Quién quiere que sus pecados sean perdonados? Amén. Arrepiéntete. ¿Ya te bautizaste? Gloria a Dios. Hechos 10:15. A mí me impactó muchísimo. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Hoy día tenemos hermanos, como se decía en las sesiones pasadas, que no comen cerdo porque está escrito en la Biblia. Que no comen moronga porque está escrito en la Biblia. Pero no han leído el Nuevo Testamento. No han leído que dijo Jesús. Jesús le dijo a Pedro: no llames impuro lo que yo purifico. Y si tú das gracias a Dios por los alimentos, ahora dile: gracias, Señor, por los alimentos. Bendícelos y purifícalos. Y que nadie llame impuro lo que tú purificas. Amén. Amén. Hechos 20:24b. Aquí está otra, ya ustedes ya están más crecidos en la palabra. Voy a citar todo el versículo 24, pero la parte que me interesa es ¿qué parte? La parte B. Por eso lo cito. Hechos 20:24b. El versículo dice: sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera. Y la segunda parte es: y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esa es nuestra encomienda, hermanos. Por favor, créelo, por favor, hazlo, por favor, te lo pido. Vámonos al tema 3. Las epístolas de Pablo. Esta merece todo un estudio, ¿verdad? Pero lo voy a hacer lo más rápido que pueda. Todas las epístolas de Pablo. De la doctrina de la gracia, de la enseñanza. Todo era enseñanza, todo era aprendizaje. Voy a mencionar algunas de las cartas. 1, la carta a los romanos. El tema principal es que somos justificados por fe. La epístola de los romanos enseña la salvación por gracia. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermano, no somos salvos por religión. Somos salvos por la fe en Cristo. Repite conmigo: somos salvos por la fe en Cristo. Por la fe en Cristo. La cruz cambió nuestra condición. Antes de la cruz, ¿cómo éramos? Éramos culpables, éramos condenados y estábamos alejados de Dios, pero Cristo nos reconcilió con el Padre. Gloria a Dios y a su nombre. Cristo nos reconcilió con el Padre. ¿Algún versículo que tengan de Romanos? ¿Romanos qué? 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Amén. Incluso de memoria. Hay uno que yo uso, tiro por viaje, que todos debemos aprendernos. Si no se lo saben o si no lo tienen, abran su Biblia en Romanos 8:28 y subrayenlo en este momento. Romanos 8:28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿Entiendes esto, hermano? Es que me caí. ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios porque me caí? Hermano, Romanos 8:28 dice:
Dios dispone de todas las cosas para nuestro bien, para los que lo aman, aún lo que parece mal. Y esta también es una enseñanza preciosa, porque si tú estás descalzo en la mañana en tu casa y te pegas en el dedo chiquito, ¡ay!, tienes que decir: gracias, Señor, porque me pegué en el dedo. ¿Y qué va a decir el que no está en Cristo? Mira, estos son hasta masoquistas. Le dan gracias a Dios porque se pegaron, porque se cayeron, porque los robaron. No somos masoquistas. Creemos en la palabra de Dios, y si la palabra de Dios dice que todo lo que nos pasa es para bien, entonces algo bueno va a salir de eso. Algo bueno va a salir de eso. Alguien una vez lo entendió y me dijo: entonces aquella vez que yo estaba jugando fútbol, que pisé el balón y se me dobló el pie y me troné el tobillo, Dios me libró de algún accidente peor porque ya no pude manejar. Tal vez. Yo no lo puedo afirmar, ¿verdad? Porque no sucedió. Pero no sucedió, no se accidentó, porque a lo mejor iba a tomar su carro, andar a toda velocidad, se iba a accidentar y le iba a pasar algo peor. Pero Dios impidió que él manejara al lastimarse el pie. Y hay varios textos, ¿no?, que no son cristianos, de la literatura universal, donde nos cuentan esta enseñanza. Hay uno que dice que había un campo donde vivía un señor ya grande que solo tenía un hijo y que de él dependía para las labores del campo, pero que salió a cuidar a los animales y se cayó del caballo y se rompió el pie. Y entonces dice: ¿cómo es posible que nos haya pasado esto? Si era la única persona que nos ayudaba, vamos a morir de hambre. Y entonces está con el pie entablillado, y en eso llega el ejército del rey y se lleva a todos los jóvenes a la guerra. Y ninguno de esos jóvenes volvió, todos murieron. Pero al único que no se llevaron fue ¿a quién? Al de la pata rota. Y fue el único que sobrevivió. Pues esto es la aplicación práctica de Romanos 8:28. Amén. Así es que no te quejes por la situación que estés pasando. Pregúntale a Dios para qué estás ahí y pídele que te dé la solución. Porque también la palabra dice que junto con la prueba te da la salida. Y que nunca te pondrá una prueba mayor de la que puedas soportar. Vamos a hablar del libro de Gálatas. Gálatas habla de la libertad en Cristo. La epístola de los Gálatas enseña que nadie puede justificarse por obras. Esto es súper importante. Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Alguien puede darle la honra y la gloria a Dios? Amén. Amén, hermanos. Amén. La salvación no se compra, Mentira católica. La salvación no se compra. No se compra, hermana. La salvación se recibe por gracia. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. La ley tuvo su valor, tuvo su vigencia, pero hasta antes de la llegada de Cristo. Gálatas 3 es un capítulo que todo cristiano debe conocer, porque es el fundamento del cristianismo. Gálatas 3, el capítulo completo. Efesios nos muestra la posición que tenemos en Cristo. La epístola de los Efesios muestra quiénes somos nosotros en Cristo. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿De acuerdo? El enemigo quiere destruir tu identidad, hermano. El enemigo quiere alejarte de Dios. Pero Dios te dice algo maravilloso. Dilo conmigo. Dios dice que eres ¿qué? Hijo, no soy yo. ¿Eres qué? Hijo o hija. ¿Eres qué? Heredero, heredera. ¿Eres qué?
escogido, eres parte del cuerpo de Cristo. Amén. En Efesios, ya nada más voy a mencionar uno, Efesios 4:26. Enójense pero no pequen. Papás, mamás, enójense con sus hijos y sus hijas, pero no pequen. Enójense con su jefe o con sus trabajadores, pero no pequen. Bueno, también Efesios 6:10 está la armadura de Dios. Apréndansela. Filipenses habla del gozo en medio de la prueba. Aquí esta carta fue escrita en la cárcel, pero Pablo estaba lleno de gozo. El gozo de ti, hermano, no depende de tu circunstancia, depende de Cristo. Depende de Cristo, hermano. Tu gozo, puedes estar pobre, puedes estar con problema, con enfermedad, pero eso no te debe quitar el gozo. Y no es porque seamos masoquistas, es porque creemos en Dios. Filipenses, ¿cuál es el versículo más conocido de Filipenses? 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya dijo Eli, no se queden con ese texto sin contexto, hay que revisar el antes y el después, pero sí, es importante que lo manejemos. Y tarea, lean todo el capítulo 4. Es un manjar, me voy a ir rapidísimo. 4:6 dice, no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y luego en el 7 también dice, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y sigue en el 8, por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ella alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Pero ¿por qué como humanos siempre pensamos en lo malo? El mundo dice, piensa mal y acertarás, pero eso es mentira. Piensa bien. Y eso es lo que te va a ir entendiendo que las cosas tienen una razón y un porqué. No es darnos a tole con el dedo, no es engañarnos a nosotros mismos, es creerle a Dios. Es creerle a Dios. No es pensamiento positivo tampoco, como en algunas iglesias enseñan. No es pensamiento positivo, es creer en Dios, es fe, es confianza en nuestro Padre Dios. Libro de Colosenses, ¿de qué habla? De la supremacía de Cristo. Colosenses exalta a Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia, es el Señor de todo, es el Rey eterno. Y hoy tienes que declarar y creer y confiar en lo siguiente: no hay demonio mayor que Cristo. ¿Estás de acuerdo? No hay problema mayor que Cristo. ¿Sí o no? No hay cadena que Cristo no pueda romper. Créelo, díselo. ¿Ok? Hablemos un poquito de las cartas generales, las epístolas generales. ¿De qué hablan estas cartas? Consejos para la iglesia. Así es que tomen los consejos. Vamos a ver un poquito de Hebreos. Hebreos dice que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Ya no necesitamos sacrificios de animales. Cristo fue el sacrificio perfecto. De eso habla Hebreos. Vámonos rápido. Santiago habla de una fe viva. Ojo aquí, ser pentecostal no es solo brincar. Bueno, el asunto es que nosotros somos pentecostales y solo 2 brincamos, ¿no? Y esto es algo que otras denominaciones critican del pentecostal. Es que ahí aplauden, es que ahí brincan, es que ahí van de short. Sí, porque nosotros nos vamos con el mover del Espíritu Santo. Pero pues muévanse. Aquí dice, ser pentecostal no es solo brincar. Ya me conformaría con que todos brincáramos. Que todos brincáramos, que todos aplaudiéramos. ¿Por qué? Porque es gozo.
Estamos hablando de gozo. ¿El rey David era gozoso? Sí. ¿Cantaba? Sí. ¿Tocaba? ¿Bailaba? ¿Danzaba? Sí. Entonces, ¿por qué tú? Me da pena, no me puedo mover. Bueno, habrá quien diga, no es mi estilo. A lo mejor hay quien le gusta los rancheros, ¿no? Allá veo un sombrero. Pero ya el otro día se pusieron rancheras y tampoco le zapatearon. Y como decía el Piporro, zapatéyele siquiera. Gozo, hermano, disfrutemos, vivamos. La celebración es una fiesta. Por eso al principio dije que ¿por qué nos reunimos los domingos? ¿Por qué el domingo y no el sábado, como decía el Antiguo Testamento? Ya lo dije. ¿Qué pasó el domingo? Jesús resucitó. ¿Es para estar tristes como el viernes? El domingo fue la gloria, la resurrección, el gozo. Tengamos gozo. Y eso es dejar que el Espíritu Santo se mueva en nosotros. A veces no lo dejamos. A veces sientes que se te mueven los pies, pero tú dices, no, ¿cómo crees? No, yo soy muy serio, soy muy formal. Y es el Espíritu Santo. Aguas, porque Dios te pide muchas cosas, ¿eh? Yo lo digo por mí mismo, pero a Dios a mí me dijo, hey, y me habló una vez, y me habló otra vez, y cada vez me hablaba más fuerte. Y antes de que yo aceptara a Cristo, estaba en una reunión cristiana, y yo sentía una fuerza que me doblaba las rodillas, y yo terco, yo no dije nada, no decía nada, pero yo sentía así, y yo me resistía, y cada vez era más fuerte y más fuerte hasta que caí de rodillas. Y después de caer de rodillas, hice un charco de mocos y de lágrimas. Hasta que el Espíritu Santo me doblegó. No esperes a que te doblegue, ¿eh? Porque Dios te habla de muchas maneras y te lo dice por las buenas. Pero si no entiendes, como buen padre que educa, te disciplina. Así es que no te resistas, hermano. Hay un versículo en la Biblia que dice: Dios nos libre de caer en las manos del Dios vivo. Porque en el Antiguo Testamento, ¿qué pasaba con los que caían en sus manos? Pues eran fulminados, la tierra se abría y se los tragaban. Caían rayos y los quemaban. Pero ¿por qué ya no pasa eso? ¿A quién se lo debemos? ¡A Cristo! Gracias a Cristo ya no pasa eso y Dios ya no nos hace esas cosas. Todavía nos disciplina, pero ya no nos manda rayos ni abre el suelo, ¿verdad? Pero sí te puede quebrantar. Y dice, quebrántate o yo te quebranto. Humíllate o yo te voy a humillar. Aguas, aguas con eso. La fe verdadera, hermano, dilo conmigo. La fe verdadera, ¿qué hace? Perdona, ama, sirve y obedece. ¿Cuál es tu tarea? Perdonar, amar, servir y obedecer la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios y a la autoridad que ha puesto Dios. Porque resulta que hubo alguna persona que se congregaba aquí que se ofendió porque se le pidió que viniera a servir. Digo, prefiero irme. ¿Okay? Que Dios sobre ti. Que si Jesucristo dijo, yo soy Dios y vine a servirlos. Tú que eres un simple mortal, no quieres servir. Hasta el mundo lo dice. El que no vive para servir, no sirve para vivir. El mundo lo dice. Tú eres cristiano. ¿Qué esperas para servirle y obedecerle? Las cartas de Pedro. Las cartas de Pedro hablan de la esperanza en medio del sufrimiento. ¿Tú estás sufriendo? Lee las cartas de Pedro. La primera epístola de Pedro anima a los creyentes que estaban siendo perseguidos. Hay cristianos que sufren
Pero Dios no abandona a sus hijos. Amén. Es que me está pasando todo esto, Dios no está conmigo. No, Dios está ahí. Pero tal vez es una prueba, ya lo vimos en alguna prédica. Tal vez es un juicio. Pregúntale para qué. Pregúntale para qué y que te dé la revelación. Y te lo va a dar. ¿Por qué, hermanos? Porque muchos quieren el evangelio sin arrepentimiento. Muchos quieren ser cristianos, pero sin santidad. Y quieren la gloria, pero sin cruz. Quieren la gloria, y hace rato leyó la hermana. Tomen su cruz y síganme. Muchos no la quieren. La buena noticia es que Dios, la Biblia sigue diciendo hoy en 1 de Pedro 1:16, sed santos, porque yo soy santo, dijo Jesús. Y cerramos Apocalipsis. No podemos irnos en una enseñanza del Nuevo Testamento sin hablar rápido del Apocalipsis. Y Apocalipsis no significa destrucción, no significa acabose. Apocalipsis habla de que Cristo va a venir otra vez. ¿Qué significa Apocalipsis? Revelación. El mundo lo ha tergiversado de que Apocalipsis es algo catastrófico, algo espantoso. No, Apocalipsis es revelación. ¿Cuál revelación? De que Cristo va a venir de nuevo. Aleluya. Apocalipsis, fíjense, es un libro de esperanza. Es un libro de vida. Ahora que lo leas, léelo con esta mentalidad. Apocalipsis es un libro de esperanza y de vida y de victoria. Oye, pero si se pasa regañando a todas las iglesias, pues sí, porque el buen padre disciplina, pero lo disciplina porque quiere lo mejor. Bueno, lo primero es que Jesús va a volver. ¿Quién puede darle gloria y honra a Dios? Jesús volverá. He aquí que viene con las nubes. Porque creed esto, hermano, hermana. La iglesia no ha sido derrotada. La iglesia va hacia el encuentro con Cristo. Y ahí estás tú. Y en este transitar, ¿qué va a haber? ¿Habrá? Sonido de trompetas. Habrá resurrección de los muertos. Habrá arrebatamiento de los que todavía estemos aquí con vida. Habrá juicio, pero también habrá una nueva Jerusalén. Gloria y honra a Dios. Y la noticia que todo mundo debe creerse es que en esta historia el diablo no gana. El diablo es derrotado. Lamento por los que creen en el diablo y en la muerte, pero el diablo fue vencido, fue derrotado y el diablo no va a ganar. Esta historia ya no la sabemos, ya sabemos cómo va a terminar. Cristo ya venció, ya venció. Yo soy el alfa y el omega, dice Cristo. Jesucristo, entonces, hermanos, como conclusión, en Mateo es el rey, en Marcos es el siervo, en Lucas es el Salvador, en Juan es el Hijo de Dios, en Hechos es el bautizador con Espíritu Santo, en las epístolas es la cabeza de la iglesia, en Apocalipsis es el rey que viene otra vez. ¿Tú, hermano, ya conoces a Jesús? Porque no basta con asistir a la iglesia, peor los que no vienen. No basta con tener una religión, necesitas nacer de nuevo. Hermano, Cristo murió por ti, resucitó por ti y hoy te llama. Atiende este llamado, hermano, porque si en ese momento alguno de ustedes hay alguien apartado, si hay alguien cansado, si hay alguien herido, si hay alguien que necesite reconciliarse con Dios, hoy es tu día. Hoy es tu día de salvación. Hoy Dios quiere que vengas a Él.